Un nuevo encuentro de Antropoceno. Semanalmente Antropoceno se reúne, pero lo podemos disfrutar los 7 días a través de nuestros canales Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast. Nuestro corazoncito, muchos estamos vinculados con el agro y hoy tenemos a alguien muy arraigado en nuestro sector, una persona oriunda, sus orígenes fueron en la zona de Hernández, en Entre Ríos, y ha tenido una trayectoria política desarrollada a lo largo de su vida, siempre vinculado con la actividad. Fue tambero, tiene su campo en Entre Ríos, fue diputado nacional entre el 2009 y 2013, vocal regional CREA del Litoral Sur y fundador del CREA Nogoyá, presidente de la Federación de Asociación Rurales de Entre Ríos, FARER, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas entre el 2019 y el 2023, y actualmente presidente del Ente Regional Centro de Entre Ríos. Me refiero a nuestro amigo Jorge Chemes para hablar sobre integración y economías regionales. Bienvenido, Jorge, te escuchamos. Buenas tardes, Javier, muchas gracias. Buenas tardes a todos, también a todos los amigos que están en pantalla y que periódicamente solemos encontrarnos. Muchas gracias por la invitación y por haber tenido la valentía de invitarme a dar una charla sobre economías regionales a alguien que en realidad yo no soy un especialista en la materia y seguramente lo que les puedo transmitir es la experiencia de, no sé si como productor y como funcionario, de lo que uno puede vivir diariamente en lo que son las economías regionales y dejarles algunas ideas o algunas dudas también del porqué de muchas cosas, ¿no? Así que espero no aburrirlos, espero que les sea útil. Por supuesto, después quedo a disposición de todas las consultas que ustedes me quieran hacer. Pero en realidad no, mi intención no es, como les decía, dar una charla magistral, sino, en primer lugar, mostrar lo que son las economías regionales y sus dificultades, que tal vez sean muy similares en casi todas las provincias a lo largo y ancho del país, con algunas pequeñas diferencias o puntos diferenciales, en donde a lo mejor voy a hacer un poco más de hincapié en la provincia de Entre Ríos porque es lo que más conozco básicamente. Pero yo les diría que en rasgos generales las economías regionales se enfrentan en todo el país casi las mismas dificultades. Y en primer lugar lo que yo quisiera es proponerles si podemos coincidir en lo que es una definición de economías regionales, ¿no? Que actualmente podríamos decir que cuando hablamos de ellas, cuando hacemos referencia a cadenas de valor que por proximidad y similitud en sus condiciones de producción, de materia prima, los procesos productivos que tienen y el agregado de valor, diría que pueden ser agrupadas bajo, yo diría, una misma categoría o agrupamiento. Por otro lado, tenemos que señalar que una economía regional, eh, cuando sobre la base de esas similitudes coinciden, también tiene sus reconocimientos políticos y administrativos. Eso no quiere decir que una economía regional pueda equipararse ni a una región concertada, como puede ser la región centro, la región litoral o cualquier otra que podamos nombrar, ni limitarse a una región geográfica como si se pretendió alguna vez imponer esto en nuestra historia. Dicho esto, yo quiero mostrar, o no mostrar, sino mencionarles algunos datos que yo creo que son interesantes. No los quiero aburrir ni con números ni con gráficos, así que les voy a eh, transmitir que el informe de economías regionales que emite la Bolsa de Comercio de Rosario, que es una entidad por todos conocida y muy prestigiosa, revela que las economías regionales en nuestro país, especialmente las del sector agroindustrial, contribuyen significativamente en las exportaciones argentinas. En el 2023, las economías regionales aportaron 8.900 millones de dólares, representando el 23,1% de las exportaciones agroindustriales, y fueron el 13,3% del total de exportaciones de bienes. Es un número creo que interesante.
Sin embargo, la participación de estas economías regionales ha mostrado a partir de ahí una tendencia decreciente en los últimos años. Y pasó del 17,5% al 17,5% en el 2020 al 13% en el 2022. Repito que estos datos son obtenidos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Si sumamos las economías regionales en la Argentina, diríamos que son más de 30 cadenas de valor que hay y que desempeñan, por supuesto, su actividad a lo largo y el ancho del país. La caracterización que tienen es por el impacto en las diferentes comunidades, fomentando un arraigo que no deja de ser importante para las características de el interior de nuestro país. Generan valor agregado local, tienen un alto efecto multiplicador, generan un intensivo empleo privado, básicamente, y generalmente están desarrollados por pymes que tienen un alto potencial exportador en la medida en que tengan condiciones, ¿no? Y dadas las ventajas competitivas que tiene nuestra economía en el comercio internacional, básicamente muchas de ellas están asentados en lo que son productos básicamente agroindustriales. Para el 2022 se realizaron exportaciones por 10.000 millones de dólares, si tomamos todo el conjunto de los sectores, ¿no? El 65% de dicho valor exportado está afectado por alguna alícuota de derechos de exportación o retenciones, como comúnmente se llaman, ¿no? Y esto se estima una detracción o una extracción, o como le querramos llamar, de retenciones por un monto de 470 millones de dólares. Sigo insistiendo en base a los datos de exportación del 2022. Que esto equivale a un aporte de recaudación de 0,074% en la relación al Producto Bruto Interno de nuestro país. Más allá de la competitividad que tiene el sector agroindustrial en nuestro país, casi todos los productos regionales yo diría que han perdido participación en el mercado mundial. Esto se vio desde el año 2010 hasta la actualidad. Y esto sin duda abre una serie de interrogantes y desafíos desde el rol de lo público, ¿no? Por un lado nos obliga a repensar que estamos haciendo en materia de políticas que realmente son importantes para poder llevar adelante esto y que de alguna forma puedan tener desarrollo y cada vez más arraigo. Por eso yo digo que después vamos a ir viendo también cuáles son los factores a favor o en contra que tienen las economías regionales, pero yo diría de que uno de los principales factores por los cuales no se puede desarrollar es porque no hay políticas. No hay, desde el Estado no hay políticas claras ni políticas que tengan un objetivo claro a mediano, no digo a corto plazo, pero ni siquiera a mediano plazo, como para poder invertir y crecer. Y no hay definiciones claras, y cuando no hay definiciones claras, nadie invierte, nadie crece, porque evidentemente todos ustedes, la mayoría son empresarios, y saben perfectamente que si no hay reglas claras es muy difícil ir hacia adelante, ¿no? Y esto de alguna manera, conjuntamente con lo que después les voy a mencionar, es lo que de alguna forma funciona como freno o como limitante. Hay un ejemplo concreto de un caso entrerriano, y lo traigo a colación, que sirve como para dar una idea de esto que estamos hablando. En la década del 30, la Ley Nacional de Vinos, la número 12.137, acá me estoy ayudando con una ayuda a memoria por estos datos, que fue dictada por Agustín Justo, prohibió la actividad vitivinícola, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, exceptuando, por supuesto, la región de Cuyo y definiendo a cada región geográfica una producción específica. Esta decisión
fue percibida como una injusticia por los productores en Entre Ríos, quienes tenían una larga tradición en la producción de vino y que fueron obligados a observar cómo se quemaban sus viñedos en un acto impensado para nosotros hoy. Esta ley no solo provocó la destrucción de viñedos y bodegas, que claramente cuando he hablado con gente en Nogoyá o en Hernández, en la zona donde yo he vivido muchos años, me, me aclaraban de que sí, que era real que existían viñedos y había bodegas. Y la destrucción de esto y el abandono de la actividad vitivinícola en la región generó un profundo dolor y frustración, aunque parezca mentira, ¿no? La ley injusta, dice como la llamaban, representó un duro golpe para la cultura de la economía. Esto es un ejemplo de cómo no se fueron incentivando durante muchos años las diferentes actividades de las economías regionales y que, por supuesto, no solo no se intensificó y no se estimuló, sino que, por otros lados, faltaron decisiones en diferentes aspectos como para tener posibilidades de que de alguna forma se pueda crecer. Y en estas limitaciones, yo les diría que podemos encuadrar, por ejemplo, la falta de caminos, el estado de las rutas provinciales y los caminos rurales que no permiten en todo lo que sea producción, y en estas que son intensivas con más razón, poder sacar la producción. Fíjense que muchas veces desde el Estado se habla de la necesidad de lograr la eficiencia del productor, en este caso que estamos hablando no solo de las economías regionales, sino todo lo demás. Y yo creo que si hay algo que sabe hacer el productor es tratar de ser lo más eficiente posible. Y a veces esa eficiencia que se logra cuando se traspasa las tranqueras se pierde porque justamente no hay caminos rurales, no hay infraestructura y esa ganancia o ese ahorro se pierde lamentablemente por un incremento de costos y de problemas que se presentan. Tenemos un alto porcentaje de caminos de tierra y de ripio, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, que también se da en otras provincias, y hoy que estoy interactuando con Santa Fe y Córdoba, no crean que no tienen los mismos problemas en otras provincias. Tienen los mismos inconvenientes de la falta de caminos. Esto hace que se encarezca la logística, se eleven los costos y obviamente se perjudique el nivel de rentabilidad y se limite el crecimiento y la falta de valor agregado que de alguna manera ayuda a, a crecer, ¿no? También hay factores que al no haber políticas definidas y políticas claras y que no haya señales, limitan el acceso a los mercados. A veces los productores en las economías regionales no tienen el asesoramiento y la llegada seguramente a una información necesaria para poder analizar los mercados y ver si conviene más el mercado interno, si hay posibilidades de exportar, si hay alguna forma de, de poder acceder a una mejora de la rentabilidad. También se puede observar una desigualdad territorial. A veces las regiones que tienen un poquito más de infraestructura vial tienden a atraer más inversiones. Obviamente, quien invierte en algo como lo que estamos hablando, busca donde hay mayor desarrollo económico y las zonas que no tienen esto son las más perjudicadas y las menos buscadas para estas inversiones. Y esto genera una desigualdad que evidentemente vemos una concentración a lo mejor de inversiones en ciertos y determinados lugares que no las vemos en otros. El desarrollo de corredores logísticos integrados, yo creo que tiene mucho que ver. A veces no sabemos ver que la integración de estas infraestructuras pensadas no solo a nivel provincial, sino a nivel regional, como puede pasar en estos momentos con la región centro o con la región litoral. Pero, por ejemplo, buscar asimetrías
o tratar de mejorar las asimetrías que hay entre las diferentes provincias, esto potencia el desarrollo, el movimiento comercial y lo que necesita una economía regional para crecer. Hoy lo vemos claramente en nuestra región centro, que si no logramos solucionar las asimetrías entre las provincias, a veces terminamos compitiendo entre nosotros mismos. Por ejemplo, en la cuestión impositiva, si hay una provincia que tiene menores costos en el paquete impositivo, va a ser más atractiva que otra, y es lo que hay que evitar. Por eso creo que la integración entre las provincias para lograr esas asimetrías es un factor importante para todo, ¿no? Bueno, hablábamos eh, de la infraestructura vial, que es importante. Hablamos de toda la reactivación de las obras que se necesitan, la coordinación que tienen que tener los gobiernos provinciales con el gobierno nacional y con Vialidad Nacional para tener de alguna forma un trabajo en conjunto ordenado y que la gente pueda acceder, acceder a una infraestructura, que no nos encontremos con situaciones como las que hoy, no sé si confrontación, pero no poder atender una ruta nacional porque la nación no lo permite y la provincia considera que es importantísimo, también es una limitante que genera frenos para que uno no pueda crecer. Ni hablar de la infraestructura ferroviaria. Hoy tenemos las rutas atosigadas con camiones, con la problemática de todo lo que es la circulación, y vemos que si tuviéramos una infraestructura ferroviaria, que hoy ya prácticamente no existe, abarataríamos los fletes y tendríamos un nivel de eficiencia en toda la logística que sería muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? En la infraestructura portuaria. Bueno, Entre Ríos es un claro ejemplo de la falta de puertos que tenemos o de desarrollo de puertos. Obviamente que no pensamos en tener un desarrollo como el que podemos ver en la provincia de Santa Fe, que es extraordinario, con un corredor de 50 kilómetros donde están instaladas industrias importantísimas que generan muchos recursos y valor agregado. Pero sí creemos que nosotros podemos empezar a pensar en el desarrollo o en el crecimiento de puertos como el de Concepción del Uruguay, puertos como Ibicuí, mismo Diamante, La Paz, y inclusive en esa eh, integración de provincias que yo creo que es importante, también podemos generar estrategias concordientes para poder utilizar nuestros puertos, que muchas veces a diferentes puntos de la provincia de Corrientes le pueden ser más convenientes que tener que ir a otros puntos de sus propias provincias. Creo que hay que armar estrategias, hay que de alguna forma sentarse a dialogar y ver cómo en conjunto podemos encontrar estos caminos, estas soluciones. Hoy, si hablamos de puertos y de río, creo que la falta de dragado regular y el mantenimiento de los canales de acceso está atentando contra esto que estamos hablando, lo mismo la infraestructura. Estos temas son básicos y lamentablemente vemos que pasan los años, pasan los gobiernos y no avanzamos en la medida que la producción lo pide. Está clarísimo y creo que está muy demostrado que si nosotros brindamos todas estas condiciones, podemos de alguna manera llegar a potenciar mucho más lo que estamos viendo, ¿no? La conectividad es un tema importante, que es uno de los desafíos mayores también que tenemos. Hoy, uno de los desafíos es poder tener conexión para las comunicaciones que hacen falta. Vemos que inclusive en lo básico, que es inclusive hasta en la telefonía celular, no tenemos un desarrollo necesario como para que las empresas puedan tener herramientas para poder de alguna forma avanzar en las necesidades de trabajo. Esto
Esto hace que de alguna forma se siga frenando esto que estamos buscando. Yo, de alguna manera, el tema energía también está en el tapete. No tenemos un desarrollo de energía, por ejemplo, de energía eléctrica, de gas. No hay desarrollo de energías renovables. Hay una débil planificación territorial y que es sumamente necesaria porque obviamente la energía es una materia prima importantísima para todo lo que sea desarrollo industrial y para poder meter básicamente valor agregado, ¿no? Tenemos un deficiente distribución, de la red eléctrica. Si bien hoy se han mejorado mucho los costos de la energía eléctrica en Entre Ríos, pero lamentablemente siempre estuvimos caracterizados por tener un costo de energía muy alto y eso no hacía interesante poder venir a invertir a Entre Ríos. En el caso, estoy hablando de nuestra provincia, ¿no? Esto a grandes rasgos yo les quería de alguna forma transmitir cuáles son las limitaciones que, vuelvo a insistir, no son solamente de Entre Ríos, sino en otras provincias tal vez con mayor o menor intensidad, pero también se presentan. Mario Lanari, adelante, te escuchamos. Jorge, una pregunta y una discrepancia. La pregunta es, sabiendo que falta de todo, ¿cómo priorizaron en Entre Ríos? ¿Qué casos concretos hay de priorización cuando los recursos son escasos? Esa es la pregunta. Y la discrepancia, a mí me parecería bárbaro que compitan las provincias por los impuestos. La economía privada va donde tiene mejor rentabilidad, competitividad y por lo tanto no solo es una búsqueda de buenos recursos naturales, buena logística, buen marco jurídico, etcétera, sino también es una búsqueda de una carga impositiva menor. Es todo. Sí, empiezo a contestarte al revés. Tal vez cuando yo planteé de trabajar sobre las asimetrías, es porque cuando estamos pensando en regionalizar la cosa, vemos que a veces potenciar el trabajo de 3 provincias ayuda y acelera el proceso que estamos buscando de crecer. Por eso es que a veces cuando uno plantea a nivel de región, en este caso de región centro, de nivelar todas esas asimetrías. Obviamente que si vos pensás en un nivel provincial, seguramente si sos más barato puede ser más, digamos, cautivante o más interesante para una inversión. Pero yo cuando lo planteé como lo estamos viendo a nivel de la región centro, ¿no? Y me decías al principio que... ¿Cómo priorizaron en concreto en Entre Ríos, teniendo Mirá, pocos recursos? ¿A qué cosa le das bolilla y por qué? Ejemplos. Mira, más que priorizar, yo te diría que vamos a la urgencia. Y acá, bueno, Atilio, que también está en pantalla, puede estar de acuerdo o no, pero acá fundamentalmente Entre Ríos lo que tiene que priorizar es en el tema caminos y energía, que creo que son 2 puntos fundamentales como para traer inversiones. Pero hoy acá el tema caminos es dramático. No tenemos ruta, hay que mejorar toda la conectividad y la circulación. Básicamente eso. Después viene todo lo demás atrás, lo que quieras, pero son los 2 puntos fundamentales en los que creo que hay que invertir y hay que tratar de crecer. Muy bien, vamos a la palabra entonces de Mariano Vinograd. Mariano. Bueno, Jorge, muchas gracias. Soy agrónomo, soy productor en el Delta y en Concordia y comercializo muchos productos de Entre Ríos en el mercado central. He sido fundador de Antropoceno, que durante el kirchnerismo fue un espacio esencialmente de resistencia al kirchnerismo,
por entender que el kirchnerismo era un movimiento político, una ideología contraria al desarrollo de la bioeconomía y de la agroindustria, a pesar de que había un par de integrantes que lo defendían. Creo que somos parte del 55%, la mayoría de nosotros, que votamos a Milei como una opción superadora de Massa y del kirchnerismo. Y ahí va un poco mi pregunta. Durante el apogeo del abuso del kirchnerismo sobre el sector agrario, que fue la 125, la mesa de enlace tuvo un rol protagónico y entre ellos CRA. No recuerdo ahora si vos eras o no presidente de CRA por aquel entonces. Sí. Ahora vemos a la mesa de enlace bastante diluida, con algunos de sus miembros bastante cercanos al gobierno, un poco como los senadores de Misiones de ayer. Vemos un protagonismo de Barbechando. De hecho, acá en este ámbito hay gente que plantea que hoy la locomotora del desarrollo bioeconómico es Barbechando. La reunión que se hizo de legisladores, Atilio ha sido protagonista. Yo soy uno de los. En una oportunidad, Carlos Fara advirtió sobre la posibilidad de un grito de Alcorta. Yo lo mencioné acá en Antropoceno y pareció ridículo. Yo veo un abuso sobre el sector agrario que no ha sido modificado desde el kirchnerismo al mileísmo. ¿Nos podés explicar un poco esto? ¿Cómo se explica que elegimos un cambio tan grande que en algunos aspectos lo ha sido, pero en el aspecto del abuso de la política, de la economía y de los impuestos argentinos no ha modificado prácticamente casi nada en relación a la desigualdad que padece el sector agrario? Gracias. Mira, la verdad que me tocaste un tema como para charlar 3 horas, más o menos, porque es el gran tema y yo te agradezco porque es un poco una seria preocupación que me tocó vivir en carne propia cuando fui presidente de CRA, integrante de la mesa de enlace. Sin duda que lo que a mí me molesta hoy acá, y lo digo sin ninguna tendenciosidad política, por favor entiéndase que no estoy hablando en contra ni a favor de nadie, yo no puedo entender cómo hoy todavía se siguen aceptando medidas que son tan nocivas y tan negativas como las que hemos vivido en el kirchnerismo, y sin embargo veo que las voces no se alzan como en aquella época. Es más, yo fui criticado por un abrazo con Sergio Massa, que era un saludo, que no tenía nada que ver, y les preocupaba mucho más el abrazo con Sergio Massa que los reclamos que hacíamos nosotros. Entonces, a veces me da la sensación de que dentro del ámbito agropecuario miramos cosas o le damos importancia a cosas que no hay que darle tanta importancia, sino realmente hay que centrarse en lo que son las políticas de Estado, que es lo que necesitamos. Y hoy me da la sensación, concretamente, para ser breve y no aburrirlos, de que la afinidad política hace que se tenga paciencia en cosas que con otro gobierno no se les tenía. Entonces, no politicemos el gremialismo del campo, seamos ecuánimes y seamos justos, entre comillas, y miramos a todo con la misma vara. Si con los otros no teníamos paciencia, ¿por qué la tenemos con estos que realmente están de alguna manera llevándonos por el mismo camino? Y te diría que en cierto modo para algunos sectores peor, porque hoy el productor mediano y chico está en una situación muy grave, una situación donde hay una presión por parte de las empresas grandes, y cuidado, no tengo ningún problema con las empresas grandes, al contrario, bienvenidos sean, pero tienen herramientas financieras y herramientas que tienen mucho más posibilidad que el productor mediano y chico. Entonces es como que a mí me pongan a correr una carrera pedestre con el campeón del mundo parado 100 metros adelante mío y a mí que me aten una pierna. Entonces, no jodamos, ¿viste? Discúlpenme la terminología. Pongamos a todos en las mismas condiciones y entonces después empecemos a analizar. Espero que mi vehemencia no haya hecho mal en entenderme lo que yo quiero transmitir. Vuelvo a insistir, no hay que politizar al gremialismo. Si reclamamos, reclamemos con todos igual, pero me da la impresión de que hoy no se mide a todos con la misma vara. Yo creo que tenía pedida la palabra, no sé si sigue teniéndola, Atilio. ¿Querés decir algo, Atilio? Sí, Ahí estamos. bueno,
Bueno, dos cosas. Ahí Mariano planteó un tema que en realidad va a ser parte de mi charla, así que yo voy a omitir porque si no me voy a quedar sin tema para cuando me toque hablar. No se lo pierdan, perfecto. Que es un poco de lo que habló Jorge ahora, del rol de las entidades, del rol de Barbechando, en fin, bueno, no sé, para quien no sepa, yo le pedí a Javier que tituláramos mi charla dejando atrás la 125, porque me parece que hay bastante para reflexionar al respecto. Pero todo eso lo dejo. Me enganché y pedí la palabra cuando Jorge planteó la búsqueda de igualdad de oportunidades o en todo caso nivelar los impuestos. Bueno, y también habló luego, no recuerdo bien quién, que valoró la competencia entre provincias. Bueno, yo al respecto quiero decir de que comparto que tenemos que hacer un esfuerzo como entrerrianos para hacer una provincia atractiva. Pero la verdad que tenemos ventajas naturales, pero todo lo que refiere a competitividad estamos lejísimos. Y no es solamente un problema de carga impositiva o de lo que significan los ingresos brutos, que son o los inmobiliarios rurales o urbanos o patentes que vendrían a ser los costos impositivos. Es decir, todo lo que refiere a la oferta que puede hacer una provincia de infraestructura hace la diferencia. Coincido que son caminos, coincido que son el costo de la energía. Nosotros estamos en un brete acá en Entre Ríos, el gobernador está haciendo esfuerzos, pero nos cuesta, aún teniendo Salto Grande, bajar el costo de la energía. Algunas cosas milagrosamente se van resolviendo solas, como la competitividad, ¿no? Digo, para mí yo no quiero hacer propaganda de nada, pero para nuestras explotaciones agropecuarias, la llegada de Starlink nos ha resuelto en el medio del campo el tema de la conectividad. Me parece que eso es una novedad, digo, no para hacerle publicidad a una marca, pero bueno, es algo que viene a resolver a un costo razonable los problemas de competitividad para poder desarrollar actividades productivas. Pero esencialmente creo que lo que se está viviendo ahora, esas diferencias de competitividad que tienen las actividades productivas, van a poner de manifiesto, de relieve, la historia política de cada una de las provincias. Y para poder contarles lo que quiero transmitir, no es lo mismo una provincia que viene ordenada sistemáticamente a una que viene desordenada, por más bueno que sea el gobernador actual. En esta semana compartimos también con Jorge un encuentro organizado por el CFI allí en el Centro de Convenciones de Paraná, donde hubo 6 gobernadores de distintos espacios políticos. Y la verdad, a mí, esto lo quiero decir acá, me dio mucha envidia lo que planteó el gobernador de La Pampa. El gobernador de la Pampa dice, yo la verdad que no me remito a lo que dice nada más, porque no sé. Él dice que utiliza un 20% del presupuesto para premiar e incentivar las actividades productivas y que hace una determinada selección, etcétera. Y la verdad es que a uno se le caen los mocos con eso, la baba, porque nosotros, digo, y no es para defenderlo a Frigerio, pero está haciendo malabares para pagarle a los docentes. Y donde, bueno, entonces estamos en problema. Y esto es grave para el desarrollo, y aún en la tarea que está Jorge para equilibrar en la región centro, la relación empleo privado con empleo público de la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba y la de Entre Ríos, las clásicas de la región centro, no tiene nada que ver. No quiero ni hablar de Mendoza, que también la podríamos considerar. Así que solamente quiero decir, hay una ardua tarea de comprensión y de involucramiento de las entidades, de la sociedad civil, para exigir cordura a los gobiernos provinciales. De lo contrario, no va a haber desarrollo. Y de lo contrario, por más ventajas comparativas que tengamos en el norte entrerriano para producir citrus, o para plantar arándanos,
o para que los eucaliptos se críen rápido, pero si no hay acceso a caminos, si la energía es carísima, si los ingresos brutos siguen siendo altos, es muy difícil que una inversión no se vaya a otro lado, como está ocurriendo ya. Ni hablar los que cruzan el Uruguay, ¿no? Bueno, nada, quería hacer esa reflexión nada más. Me parece un gran tema el de la carga impositiva de cada una de las provincias, más allá de que, bueno, yo comparto que el tema de retenciones, que es otro tema, tiene una significación mucho más que los ingresos brutos, pero igualmente, cuando esto se termine, que espero que algún día se termine, va a quedar sobre superficie los costos de lo que es de las malas o buenas administraciones provinciales. Sí, muchas gracias, nada más hasta acá. Quería hacer esta reflexión, gracias. Espero no haber sido muy largo. Jorge, estamos a velocidad de crucero y tenemos 4 personas en cola para hacer preguntas, así que si me das permiso, voy a ir avanzando en este orden. Viene Hugo Flownbaum. Hugo, te escuchamos. A ver tu micrófono. Estoy en eso. Ahí Ahora estás. sí. Bueno, muchos temas. Voy a empezar por el principio, ¿no? Digamos, soy un impulsor embarbechando de que la aparición de esa entidad es ampliamente celebrada por mí por muchas razones. Es decir, yo creo que el ejemplo más grande es el que nos dan muchos países en donde los sectores que tienen significancia en la economía tienen poder político. Sin poder político no hay derecho al reclamo. Esta es mi cosa, porque si no, pasa lo de anoche. Es decir, si realmente los legisladores fueran representantes de sectores claramente identificados, lo de anoche no hubiera pasado. Lo de anoche no hubiera existido. La política en la Argentina ha determinado que la política, entre comillas, es un sustantivo y no un arte de participación ciudadana. Entonces, ahí nosotros mismos estamos definiendo la casta. La casta es casta porque no tiene representación, porque no existe la representación legítima de los legisladores. Entonces, sí a barbechando, sí a la acción que están llevando adelante. Creo que es fundamental en la Argentina, tenemos un atraso enorme en esto, espero que vayamos recuperándolo. Esta es una pregunta, más que una pregunta, un debate, ¿no? La segunda es el tema energético, que en definitiva es lo que es mi especialidad. He hablado no menos que con 5 personas del gobierno de Entre Ríos. El gobernador, no sé si escuchó, no escuchó, podría llegar a hablar con él, pero me parece que es una estupidez si ha hablado con la gente que debía hablar. La provincia de Entre Ríos está en condiciones netas de ser exportador de energía. Exportador de energía. Y sigue comprando energía. Y menos ahora cuando me comentás, Jorge, que pretende quedarse con Salto Grande. Eso es una locura. Salto Grande son máquinas viejas. El día que empiece a haber problemas, se van a acordar de mí. Rajen de ahí. Son turbinas de los años 70. No. Se van a meter en un problema en vez de meterse en una solución. Es una hidroeléctrica complicada. Yo les digo, sinceramente, ustedes tienen sol pero Uruguay tiene casi apagado, es decir, no ha usado la energía de Salto Grande porque le alcanza con la energía renovable. Así, imagínense, antes vivía de Salto Grande Uruguay. Entonces, este es el atraso. Ahora los gobernantes no hacen nada. Y les puedo asegurar, siempre me preguntan lo mismo. Che, ¿cuánto cuesta eso? Nada, lo van a invertir la gente. Esa es una inversión privada. Esa es una inversión privada. Nadie va a tener que poner la mano en el bolsillo que no sea el interesado mismo. Entonces, la verdad es que vuelvo ahí a estar de acuerdo con Atilio y con lo que es La Pampa. La Pampa hoy es una de las provincias mayor generadora de energía renovable.
Entonces no son casualidades las cosas, no son casualidades. La gestión provincial es una gestión que es, primero, fascinante por la cercanía que hay con los problemas, y segundo, que es clave para el futuro de la Argentina. O se olvidan de que la nación no existe más y se va, como fue su nación, como su nacimiento, a ocupar de las relaciones internacionales, el culto y alguna otra cosa más, y empecemos a construir la Argentina. Empecemos a construir la Argentina. Va a depender más de cada provincia que de otro lado. Perdón, fue más que una pregunta, una intervención. Gracias. Buenísimo. Jorge, ¿te parece? Le doy paso entonces a Alex Daciano. Alex, te escuchamos. Se centró acá el tema en la logística, básicamente. Encuentro que estamos frente a un modelo actual en donde se dice primero está el mercado y luego va a aparecer la logística. Y pareciera ser que el tema es al revés. A partir de la logística que puede establecerse primero, se establece el mercado de la producción. Esa es mi primera pregunta. ¿Cómo se ubica la exposición en esto? ¿Primero tiene que existir la logística o primero tiene que existir el mercado y luego la logística la acompaña? Y luego entonces acá aparece el tema de que mencionó Hugo en la segunda parte en cuanto a las condiciones óptimas de energía, que comparto. Y claro, si uno no tiene primero un plan para una logística primero, se hace bastante complejo el armado. Aun cuando comparto con Hugo que podría ser desde un sector privado, pero tendría que ser una fórmula de cooperativas. Entonces, hay una palabra que tiene que ver, y que acá aparece últimamente con un concepto negativo, que es la centralización. Observo que acá se está hablando de la región centro, la región, y la competitividad, pero también podría ser la competitividad en cuanto a agarrar y decir interconexión, una conducción. Mi punto es, ¿cuál es la postura? ¿Es primero necesaria la logística para luego constituir el mercado? ¿O ustedes piensan que el mercado per se va a lograr la logística? Ahí tiro la pregunta, Alex. A ver, te voy a dar mi opinión personal. No soy un especialista en el tema, pero creo que primero hay que ver qué es lo que quieren los mercados y en base a eso comparar con qué logística tenemos que llevar adelante esto. Yo te voy a hacer una comparación muy, muy simple y puede parecer estúpida. Yo vengo del sector tambero y hubo una época donde a los tambos chicos familiares se les enseñó o se los orientó a fabricar quesos, que era valor agregado. El problema es que no le enseñaron primero a qué mercado iban a vender eso. Les enseñaron a hacer queso, con lo cual hicieron los quesos y no supieron después a qué mercado abordar, con lo cual terminaron vendiendo al distribuidor de quesos y lo que le quedó por litro de leche es lo mismo. Por eso digo, primero hay que salir a mirar qué es lo que necesitan los mercados, qué es lo que quieren y en base a eso armar la logística necesaria. Obviamente que hay cuestiones básicas como puede ser la red caminera que es necesario para cualquier situación, porque cuando hay que sacar la producción no importa los mercados, sino que hay que sacarla. Pero hay otras cuestiones que evidentemente primero hay que hacer análisis del mercado y después ver cómo encaramos las cosas. No sé si respondo elementalmente a tu consulta, ¿no? Julián.
Hola Jorge, bueno, muchas gracias. Lo primero quiero Gracias. darte una noticia, que agradezcan a Juan B. Justo fue por haber cancelado la viticultura en Entre Ríos, porque ya estarían todos recontrafundidos. Así que Sí, eso es una gran noticia que lo hayan hecho en el momento oportuno. Hoy seguramente. lo estamos viendo en todo el país. Lo segundo que quiero decir es que me parece que es claro tu falta de definición, que es lo que nos pasa a todos con el tema de las economías regionales, que no logramos definiciones concretas que dejen afuera aquellas empresas más grandes, aquellas economías que tienen ventajas comparativas porque la Argentina lo da, de aquellas que realmente ponemos un esfuerzo enorme para poder producir, generar empleo, desarrollo económico, llegar al puerto, exportar y perder dinero, que es lo que nos Así pasa es. a todos casi siempre, y sin estabilidad económica mucho más. Me parece que hay tres temas, aparte de esto, hay tres temas fundamentales que se vienen tocando. Uno, el tema energía, el otro, las leyes laborales y las contrataciones, y el tercero, los ingresos brutos. Estos temas son temas que están generando problemas directamente de quebranto en las economías regionales más profundas de la Argentina, como lo que es todo el cordón cordillerano. No es posible producir nada regando con energía eléctrica a $900 por hectárea por año. Es decir, si urgentemente no se genera un desarrollo económico y condiciones para que los productores se reconviertan a solar, no van a quedar economías regionales, como se lo dije al subsecretario de Economías Regionales en todos los ámbitos que nos encontramos, a Martín. Capaz que ustedes lo conozcan. Así que bueno, me parece que este es un tema que vos lo estás planteando clarito, el tema energía, el tema de las contrataciones y el tema de los ingresos brutos, y hay que ver cómo se soluciona urgente, porque nos vamos a quedar sin economías regionales, y esto probablemente en los próximos 48 meses. Comparto absolutamente lo que acaba de decir. Vamos entonces a Mariano de Bedia. Mariano, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias primero, Jorge, por la exposición, la verdad que es muy, muy claro. Me quedo picando quizás que nos falta mucho para desarrollar y que nombraste algunas cuestiones que nos hace falta y que quizás lo que yo no vi en la disertación y que sí me gustaría más es capaz que ver cuáles son las potencialidades, digamos, ¿no? Cuáles son las puntas de lanza, digamos, los caballitos de Troya con los cuales podamos llegar a picar de entrada, digamos, ¿no? Me tocó esto de que comentabas las asimetrías y también, digamos, la gran falta, ¿no? de segmentación que falta en el agro argentino históricamente y, bueno, también sobre todo con el tema de las retenciones, que golpea tanto al que está a 1000 kilómetros del puerto como el que está enfrente. También esto que comentaba Alex, ¿verdad? Si primero vamos por la logística o vamos por el mercado. A mí me ha pasado y en la charla, en el día a día con algunos colegas, por ejemplo, he hablado en algún momento con Jackie Gear cuando hizo el desarrollo de la exportación de sorgo, potenciándolo, digamos, ¿no? Afuera, que en principio lo desarrolló hoy con él a pulmón y después se le sumaron grandes exportadoras atrás y hoy por hoy el negocio lo hace Cofco, Viterra, Amaggi y todas las multinacionales. Y hoy por hoy me comentaba el comercial que origina en que el negocio le resultó por Rosario y lo quisieron desarrollar sobre Quequén, originando en Puerto de Quequén y no les pudo salir. ¿Por qué? Porque el productor no se acostumbró, porque no conoce la semilla y eso que hicieron los convenios con las semillas para que hacer ensayos en el sudeste, pusieron al ingeniero dando vueltas y al fin y al cabo el sorgo no se pudo, digamos, no se pudo originar en zona sur. Me pasa hoy, por ejemplo, con un cliente que me trae un lote de trigo candial en Tucumán y no tengo comprador, el único que tengo es en Tres Arroyos y desde Tucumán ir hasta Tres Arroyos para vender trigo candial es inviable, entonces es lo que uno a veces se plantea. Bueno, simplemente comentarle que esto pasa en el día a día y uno se encuentra efectivamente con estas cuestiones. Y simplemente como final preguntarle a usted, digamos, ¿cuáles son esas cositas como que se ven, digamos, como punta de lanza que usted pueda llegar a ver, ¿no? Dentro de las economías regionales, que sepa
dar más potencial. Mira, hay algo que en broma yo siempre chicaneo con Santa Fe y con Córdoba, con mis pares, porque les digo, ustedes tienen mucho potencial en las provincias ricas, mucha industria, bla, 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 todo lo que todos conocemos. Le digo, pero no tienen la diversificación que tiene Entre Ríos. Entre Ríos tiene un nivel de diversificación de producciones muy amplio. Y contestando un poco a lo tuyo, yo por lo menos personalmente no te sé decir cuál es la que más potencial tiene. Yo creo que todas tienen potencial. El problema es que la inestabilidad en la que viven todas estas producciones por las variables y las variantes de los mercados que tienen que enfrentar, nunca le dejan mostrar claramente hasta dónde está el techo de tu producción. Entonces siempre, a lo mejor hay producciones que terminan quedándose en la mitad de camino, pero dan mucho más. Pero la inestabilidad, digamos, de este país y los cambios de rumbo que hay, lamentablemente no te dejan ver hoy cuál es lo que realmente puede dar más que otro. Sí, esa también es una de las limitaciones que también encuentro al productor, digamos, ¿no? En sí, cuando a veces tiene que, digamos, ya salirse de la producción para buscar la eficiencia, como decías vos, tranquera afuera, digamos, ¿no? Porque produciendo, el productor argentino es el mejor del mundo. Ahora el negocio, aparte de ser productivo, digamos, también es financiero, es impositivo, en fin. Hay que salir ahí. Y lo que vos decías también con las faltas de mercado, digamos, que las faltas de instrumentos, digamos, ¿no? De ponerlas también en conocimiento de los productores, que es lo que nos viene pasando hace muchos años atrás, solamente que hoy por hoy es digamos, hoy está en flor de piel, digamos, ¿no? ¿Qué nos enseñó tanto tiempo de alta inflación? Es que, ¿qué hacemos con la plata? A nosotros nos ha pasado millones de veces de poder orientar al productor que dónde lo puedes vender, dónde lo puedes colocar. Bueno, sí, colocalo acá ahora, después, ¿qué hago con la plata cuando lo cobro? Y eso nos estamos jugando hace ya una década digamos, que el productor todavía no se agarra de esa herramienta. Hoy por hoy cuesta mostrarle que la mejor manera quizás de vender el maíz es haciendo un futuro o calzando ese futuro con un futuro de dólar, o quizás vender el futuro y hacerlo con una LECAP que le lleve a agosto y en vez de vender a 200, vende a 220. Y hoy por hoy el productor cuesta hacerle llegar a ese instrumento a veces, ¿sí? Muy bien. Vamos a Juan Regazzoni. Juan, ¿estás por ahí en la sala? Sí. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, gracias Antropoceno y un gusto poder conversar con usted, Jorge. Le comento, soy representante, como quien diría, de una economía regional. Soy de Jujuy, jubilado del INTA. Y tomo un poco los comentarios que usted realizó, así como en Entre Ríos tuvieron que modificar la producción y su estructura productiva, sacando a la vid. Lo mismo pasó en el área de los pericos, acá en Jujuy. De ahí, justamente, es que buscando alternativas nace la producción del tabaco. Estas decisiones son decisiones tomadas no en el ámbito, sino que son decisiones tomadas a la distancia, llamémoslo así, decisiones centrales, sin federalismo, ¿no es cierto? Y eso es un poco lo que me preocupa, también como ex empleado del INTA, si es que realmente las decisiones se van a tomar con esa base federal, porque lo escuché justamente al presidente del INTA hablar de que se va a trabajar en aquellas producciones que realmente tengan trascendencia. Bueno, si uno compara las 45.000 hectáreas que se producen de tabaco, tomo como ejemplo tabaco nada más, ¿no? 45.000 hectáreas que se producen entre Tucumán, Salta, Jujuy y Misiones, es un granito de arena en comparación si lo comparamos con la soja, nos vamos o maíz en el otro extremo, ¿no es cierto? No estoy observando desde mi punto de vista que tomen trascendencia los consejos regionales, en los consejos locales asesores, los consejos regionales
y llegar a más arriba. Quería escuchar justamente su opinión al respecto. Sí, mire, yo soy un gran defensor de los consejos regionales, inclusive en un momento de la vida tuve una participación directa en estos consejos en el INTA, acá en la provincia de Entre Ríos. Yo creo que son importantísimos y todo lo que se pueda generar como ámbito para capacitación y que le pueda llegar información al productor viene muy bien. Lo que creo que es difícil y por qué a veces no se ven los resultados positivos que uno quiere ver en los sistemas productivos es porque a veces no logramos que la tecnología vaya de la mano del mejor negocio porque las condiciones y las políticas del país no lo permiten. A veces incentivamos al productor a que sea el mejor productor y más eficiente, pero resulta que después lo matamos con el mercado y se termina fundiendo. Entonces, no hay coherencia, no hay acompañamiento entre estas dos cosas que uno los ve en otros lugares del mundo, ¿no? Donde de alguna manera a la producción se la acompaña con herramientas comerciales para que el productor no fracase. Acá yo veo que muchas veces hasta se juega en contra y no se le provee de herramientas, vuelvo a insistir, a sectores, digo en este caso de economías regionales, a sectores que necesitan ayudas importantes, financiación, por ejemplo, acorde a lo que necesita para poder sobrevivir en los momentos de crisis. Entonces, claro, tenemos experiencias tan negativas que a veces terminamos concluyendo de que tal o cual producción no funciona, es algo que no sirve, y no es que no sirva, está mal encarado, no se arman estrategias para que de alguna manera sectores productivos, en este caso que estamos hablando de las economías regionales, puedan ser exitosos. Y hay mucho para hacer, hay muchos mercados en el mundo, hay muchas posibilidades de poder generarle ese ámbito para que lo técnico, que de alguna manera surge del INTA, de CREA, de diferentes sectores que se dedican a generar esas herramientas técnicas, puedan ser acompañados de medidas económicas y terminen en un modelo exitoso. Gracias. Voy a saltear el orden y le voy a dar la palabra desde Nueva Zelanda a nuestro amigo Alberto Weiner. Ingeniero, adelante. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la charla. Yo pondría énfasis en un tema. Los países y las economías regionales tienen que ser competitivas, porque si no son competitivas, el mercado los saca fuera del partido y los productores se funden o dejan de producir. Si nosotros analizamos un producto que no es, digamos, precisamente de economía regional, pero es la soja, y observamos que hace un año y pico se vendía 300.000 pesos a la tonelada, y miramos el valor de hoy a 300.000 pesos de tonelada con el proceso inflacionario, y miramos lo que pasa con la exportación de carne, que se está cayendo a pedazos precisamente porque Argentina con este valor de dólar no es competitiva, y eso lo extrapolamos a todas las economías regionales, se hace muy, muy difícil producir cuando el país hace, por una estrategia macroeconómica que apunta, en mi modesta opinión, a un proceso electoral, el país deja de ser competitivo por una moneda que está fuera de nivel con lo que debería ser para que los productos argentinos puedan entrar al mundo a valores razonables. Muy bien. Esa sería la pregunta. ¿Cómo se compite, cómo se puede desarrollar la economía regional con una macro que apunta contra la producción y apunta finalmente siempre a que los especuladores ganen más que los productores? Permitime un segundo porque me siento identificado con lo que acaba de decir Alberto. Ahí es donde yo digo que faltan políticas de Estado, porque vos desde el Estado lo que tenés es un gobierno que lo único que piensa es en generar recaudación, que lógicamente la necesita para poder funcionar, pero no le importa si el sector productivo se cae a pedazos o funciona. En otros lugares, vos ves que piensan al revés. De alguna manera generan herramientas para que el sector productivo crezca y de alguna manera pueda generar recursos para que los gobiernos tengan esos recursos necesarios. Acá se hace al revés.
Encima vivimos saltando todos los días desesperadamente, cambiando de un modelo a otro porque siempre vivimos en la urgencia, en la desesperación, y nos encontramos con situaciones, como digo, de modelos fracasados que no es que fracasen porque no anden en el mundo, fracasan porque no se les da las herramientas adecuadas o vamos a ser vulgares, te largan a una pista a pelear con un tigre de Bengala con un cuchillo tramontina en la mano, esa es la realidad. Mariano Vinograd, ¿querés volver al escenario? Te escuchamos. Sí, quiero volver. A ver, Jorge habló de la diversificación de Entre Ríos, suscribo. Jorge habló de que los sectores no alcanzan su potencial por los bandazos. Regazzoni habló de federalismo. Yo creo que nosotros, es importante hablar un poco de política, de elecciones. Estamos de nuevo en un año eleccionario. Lo que ocurrió ayer es un bochorno. Yo creo que los argentinos teníamos conciencia de que el modelo anterior no funcionaba y había que cambiarlo. Por algo Massa con su plan platita y habiendo destrozado a Milei en el debate electoral perdió la elección. O sea que la gente votó un cambio. Y yo soy uno de los que declaré que me sentía defraudado porque entendía que este cambio, que esencialmente era la liberación del sector productivo más esquilmado, que es el agrario, había sido defraudado. No así los mineros. Entonces generó mucha controversia acá porque se habló de Argentina metalífera, de Argentina fosilífera, y algunos se enojó conmigo y se fue de Antropoceno dando un portazo. Pero el sector minero está francamente privilegiado a través del RIGI, a través de todas las medidas. El sector agrario está francamente desprivilegiado o esquilmado a través de la política. Entonces apareció uno de los motores del triunfo de Milei, que es Paultroni, que acuñó la idea de que acá lo que necesitamos es libertad pero con desarrollo, libertad sin desarrollo, libertad con opresión o con esquilmación del sector agrario, libertad para el litio y el oro y abuso sobre los agrarios. Eso no es libertad. Y lo de ayer es una payasada y entonces, en fin, me interesa esta idea. Nosotros nos aproximamos a una elección y tenemos que ratificar el rumbo de la libertad, no el rumbo de la opresión. Lamentablemente el partido que se llama La Libertad ha decidido ir por otro lado, que al menos en materia agraria es el camino de la opresión. Así que ahí hay una paradoja, no es lo que votamos hace 2 años, y yo creo que eso se tiene que expresar al igual que hace 2 años en las urnas. Por eso me interesó cuando el grito de la 125 era un grito de libertad. Cuando el abuso de la cuarentena, cuando nos angustiamos, nos injuriamos por lo que hizo el gobierno con la cuarentena, con el cumpleaños de Fabiola, fue entonces una necesidad de libertad. Y ahora hay que ratificar eso. Entonces, por eso me interesa más la figura de Paultroni que la figura de Adorni o que la figura de Pareja. Porque Paultroni es un hombre que defiende el federalismo, la producción, no defiende el abuso del Estado, defiende el desarrollo de las fuerzas productivas. Yo estoy en esa línea. Gracias, Mariano. Bueno, Mario Lanari, ¿estás por ahí? Sí. Dale. ¿Cómo encaran desde Entre Ríos, Jorge, los cambios que se van produciendo en el Estado Nacional? Por ejemplo, desaparece el INASE. ¿Cómo están preparados en Entre Ríos? ¿Qué van a hacer? No lo sé, sinceramente. Lo que sí te digo es que hay un gran clima de incertidumbre, sinceramente. Y no te lo digo solamente como funcionario que lo ve afuera, te lo digo como productor que soy. Yo soy productor tambero y hago agricultura también. Y la verdad que en estos momentos vos a veces no sabés dónde estás parado, porque además no tenés un horizonte claro hacia adelante. Entonces las medidas que se van tomando, vos ves que todo lo que se hace se dice en pos de, digamos, de mejorar los recursos, de gastar menos, de ser más eficiente, que me parece excelente y estoy totalmente de acuerdo con medidas para ordenar, digamos, las cuentas y ordenar el desorden que realmente existe en el país y que además lo veo a nivel provincial
y en eso admiro y felicito, y no lo digo porque sea funcionario del gobernador Frigerio, sino veo todo el esfuerzo que se está poniendo para ordenar el gran desorden que se habían encontrado, y permítanme el término, el gran despelote que hay. Bueno, con esto, ¿qué te quiero decir? Que uno vive el día a día porque la incertidumbre no te permite ver claramente si vas en el camino correcto, si te tenés que parar o qué hacer. La realidad es que yo veo de que a veces el productor en estos momentos, o los productores de economías regionales, todos estamos marchando por una inercia porque no es fácil cambiar de producción de un día para el otro y cambiarse de vereda para hacer otra cosa. Pero la realidad es que cuando vos hablas con la gente y con los productores, y que yo estoy a diario en contacto con ellos también, te das cuenta de que no saben, no tenemos un horizonte claro. Todos tenemos claro en que hay que ordenar el país, que hay que ser eficiente, pero hacia dónde vamos y cómo va a seguir esto hacia adelante, no te lo puedo decir, no lo sé. Jorge, quería aprovechar que entró en la sala Juan Carlos Venecia, que era la persona que yo te había mencionado, especialista en hidrovía, nuestro referente en hidrovía. Juan Carlos, si querés hacer un comentario, porque estamos tocando el tema de integración y economías regionales, bienvenido sea si podés participar. Si no, seguimos adelante. No, por favor, gracias Javier. Mil disculpas, pero vengo Adelante. de una consulta médica. Acabo de sumar un nuevo rol. Pero no, con Jorge nos une ya una fuerte relación, querido Jorge. Un gusto saludarte. Hola Juan Carlos, igualmente, un abrazo a la distancia. Estuvimos en Paraná el pasado martes y más Así es. que... A ver, justamente cuando Javier... Primero, gracias por los especialistas, pero bueno, sí, un tema que seguimos y que practicamos mucho, pero cuando uno escucha ciertos planteos, ¿no?, como planteaba recién Mariano, en términos de discusión más coyuntural política, yo lo que le plantearía a Jorge, lo que pasó hace 2 martes acá en Rosario, que estuvo toda la representación justamente en el encuentro de transporte fluvial. Yo la verdadera fortaleza del modelo de país, y se ve en acciones concretas como la que pasó el martes pasado en Paraná, cuando se junta la región centro, cuando está la región litoral. Es evidente, a ver, te pregunto esto, Jorge, vos, y te lo pregunto así hoy el debate, la grieta, ¿no va más hacia el federalismo, el desarrollismo productivista que se está expresando cada vez entre los gobernadores, y justamente ese libertarismo de escala ambacéntrica que nos toca entender, porque evidentemente seguimos en un planteo de un país que se sigue gobernando desde lo ambacéntrico? O sea, nos pasó con Fernández, con Macri, con Cristina Fernández, y se reproduce en sinnúmero de instancias. Por eso a lo mejor tu respuesta, ¿y qué podemos saber qué pasa con los grandes institutos nacionales? Es una mezcla de reflexión, pero es una consulta, ¿no?, que me parece que por ahí va a caminar la contradicción política y avanzará más luego el modelo de país al que podemos abrevar, que acá desde Antropoceno obviamente lo pensamos abierto, en sentido liberal. Yo lo planteo más en escala desarrollista, más el discurso de Frigerio del martes en Paraná. Mirá, claramente lo que vos planteaste es, además de clarísimo, es sumamente interesante. Yo creo que estamos viviendo un momento o un periodo de reacomodamiento de lo político, y la prueba la tienen ustedes en que se pueden juntar 8, 5 o 10 o 3 gobernadores de diferentes colores políticos y que hablan el mismo idioma y plantean las mismas soluciones y los mismos objetivos. Esto está demostrando claramente de que lo político, de alguna forma, si bien todavía tiene influencia de alguna manera, pero se está corriendo y están viniendo nuevos tiempos que llegan a lo que vos decís. Creo que se está apuntando a un federalismo más profundo. Lo que se está pidiendo es el reconocimiento de lo que le corresponde a las provincias, porque nos estamos topando claramente con un gobierno centralista que nos
que se quiere quedar, discúlpenme los términos, pero que se quieren quedar con los recursos de las provincias. Y no puede ser así, porque esto ya lo vimos en la historia y lo estudiamos en el colegio cuando veíamos los unitarios y los federales, ¿recuerdan? Bueno, sin ánimo de exagerar, yo creo que vamos a un momento donde las provincias se están plantando fuertemente y seriamente en estos planteos y que, por supuesto, están generando propuestas, inclusive. No crean que solamente van a reclamar al gobierno nacional, sino que van a reclamar y a proponer nuevos cambios, como pueden ser, digamos, las reformas impositivas y diferentes medidas, porque evidentemente esto que está ocurriendo es muy difícil de sostenerlo en el tiempo. Jorge, desde el ente regional del centro, ¿cómo está viendo la formación de los nuevos dirigentes gremiales, políticos, agropecuarios, los que están impulsando el sector? ¿Cómo viene esa formación de los que van a, desde los próximos 20 años, tener que tener la papa sobre la mesa? Creo que le está pasando lo mismo que lo que acabo de decir con lo político. El gremialismo del campo se está tratando de reacomodar y de alguna manera ayornarse a lo que viene. Creo que vamos a tener digamos, una generación de dirigentes agropecuarios más, no sé si, más en contacto con la realidad, de alguna manera, espero que sean cada vez más activos y que de alguna manera no estén tan influenciados en lo político como en algún momento ocurrió. Es inevitable decir de que de alguna manera siempre se defendía o se tendía a estar más de un lado o de otro de lo político, ¿no? Llamémosle, a ver, vamos a hablar claro, siempre en el campo se vivió el peronismo y el antiperonismo, una cosa así, que es histórico en el país. Yo creo que eso va tendiendo a, de alguna manera, a no desaparecer, pero sí diluirse y empezar a perder fuerza adentro de un desarrollo más federalista y un escenario como el que estamos viendo. Repito, gobernadores de diferentes colores políticos que yo personalmente, participando en las reuniones, en la mesa con los gobernadores, escucho cómo gobernadores de diferentes colores políticos y de veredas diferentes pueden abordar a una conclusión en la cual es un objetivo común para todos. Estamos en los últimos minutos de esta reunión. Le doy el paso a Alex Daciano y después vamos a hacer el cierre de esta reunión, si te parece. Alex, cortito y cerramos. Sí, voy a hacer la aclaración y concatenar. Macroeconomía, lo que se está hablando como macroeconomía, no es macroeconomía, es una barbaridad llamar macroeconomía lo que estamos llamando macroeconomía. Macroeconomía tiene que ver con los números fiscales más la sumatoria de todas las microeconomías. ¿Ok? No confundamos el concepto de economía fiscal o la parte fiscal con macroeconomía, porque si no estamos haciendo un merengue de magnitud. ¿Por qué ocurre el centralismo? Porque lógicamente si entendemos o malentendemos que la macroeconomía está sana porque los números fiscales están sanos, estamos hablando de una economía extractiva, de saco a vos para sanear al Estado y no terminás de ser un esclavacho. Es obvio que en un esquema en donde vos tenés que ajustarte a esa variable que se entiende como macroeconomía tan alegremente, ignorantemente, perdón, porque honestamente, no, estoy muy caliente, perdóname, Javier, esto lo sabe, tendría que saberlo cualquier persona que esté graduada en economía. Si lamento que en nuestro país tengamos un ranking 340 en una universidad, pero esto es una definición básica. Entonces, ¿qué sucede? Esa incertidumbre surge porque obviamente vos sos la variable de ajuste de algo que se entiende como macroeconomía, que todos queremos que esté sana, pero no a expensas de chuparle la sangre o al jubilado o al productor, y la incertidumbre es el riesgo. Entonces después se habla
de lo especulativo. Lo especulativo es la prima de riesgo del tipo que dice, señores, yo no quiero vivir esa incertidumbre. Si vos estás montado arriba de una producción láctea del queso, que tu queso, el lácteo, tenés que estar esperando obligadamente sentándote a que se haga queso para ver si lo podés vender. Pero en cambio, si vos te das algo fungible, algo que inmediatamente podés disponer, directamente usar la especulación. Todo está ligado al concepto maldito de macroeconomía que encierra una componente de incertidumbre porque se excluye del concepto la sumatoria de todas las microeconomías, en donde obviamente entran las economías regionales. Justamente acá concluyo, Mariano de Benimitri, con quien hemos hablado, estuvo hablando de, señores, hay seguros de precios internacionales, hay seguros, incluso más, hasta hay seguros de la incertidumbre, vale decir, la aplicación del servicio financiero para reducir la certidumbre de lo productivo. Lamentablemente estamos en un proceso disociativo y entonces no se articulan las distintas ramas y entonces, bueno, claro, yo no me entero de que para el corredor vial necesitamos tal calado o tal cosa que lo explica Juan Carlos Venecia, porque no estamos interconectados. En eso creo que tiene alguna importancia lo de esta situación de unir, como puede ser Barbechando, como puede ser Antropoceno, para agarrar y justamente mi conclusión final es que nos falta un proceso de integración. Y para términos muy sencillos, la macroeconomía no está bien si la sumatoria de toda la microeconomía están para el carajo, por más que tengamos superávit fiscal, que no lo tenemos, por más que tengamos la estabilidad que tampoco tenemos, porque justamente si hablamos de incertidumbre, es inconcebible que estemos hablando de incertidumbre, pero tenemos estabilidad. Es una falacia. Bien. Sobre el estribo se sumó María Bernardes. María, tu última intervención y cerramos. Bueno, muchas gracias, Jorge, muchas gracias a todos. Yo como analista institucional lo que estoy viendo es algo de lo que está diciendo Alex, que tiene que ver con una falta de capacidad de asociativismo, inclusive por rubro. ¿Qué pasa con los ciudadanos productores que no están llegando a un punto de asociativismo por rubro, a un gran mapeo, y a ver si pueden, en el medio de esta incertidumbre que va a proseguir, lamentablemente va a proseguir tanto en Argentina como en el mundo, aumentar el valor agregado de sus productos dándole una especialización de tipo boutique para que les sea más creativo meterlo en otro tipo de mercados y sea más rentable y buscar esos mercados. Yo creo que en las generaciones que nos precedieron, una de las cosas que hizo grande al país fue el asociativismo al modo cooperativo, por ejemplo, que inclusive podría ser colaborar con los municipios para arreglar los caminos, como dice Jorge, que bueno, está totalmente destruido. Yo lo que estoy viendo es que en la matriz que ustedes siempre organizan, que es la matriz FODA, Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, hemos hablado más de las debilidades y las amenazas que las fortalezas y las oportunidades del sector de las economías regionales, que son pequeñas y medianas y son diversificadas. Yo creo que hay que hacer un gran mapeo, lograr el asociativismo por rubro y buscar la especialización para poder aumentar ese valor agregado, buscando los mercados que podrían comprar esos productos de valor agregado y no esperar ya que se arregle el tema económico-financiero que, como dicen ustedes, ambacentrismo, porque no se va a arreglar, por lo menos en esta época. Bueno, muchas gracias y disculpen tanto desarrollo de mi opinión. ¿Usted qué piensa, Jorge? No, comparto absolutamente lo que decís, María. Yo creo que
vos te referías al asociativismo y a la importancia de fortalecer, del fortalecimiento que genera en que los productores traten de juntarse, de armar algo hacia adelante. Yo estoy muy de acuerdo. A veces, yo pongo el ejemplo muy, muy clarito y quiero ser breve. Yo estoy con mi campo dentro de una colonia agrícola donde son todos productores muy chiquitos, de 20, 30 hectáreas, y muchas veces intenté agruparlos para tener maquinarias en común, porque de esa manera se eficientizaba el uso, se bajaban los costos y demás. Y me fue muy difícil porque siempre afloraba el estar viendo en qué lo podía joder el otro, en lugar de ver lo positivo de ese asociativismo que lo llevaba a una mejoría del número de rentabilidad. No es fácil lidiar con esas posiciones que tenemos los seres humanos a veces de ser egoístas, y egoístas con uno mismo, porque eso no le permite ver la realidad y lo positivo de lo que sería una medida como la que estás planteando. Jorge, ya estamos sobre el cierre de la hora. Si te parece, alguna reflexión final y nos despedimos de todo el público. Perfecto. No, simplemente primero agradecerles profundamente la posibilidad que me han dado de charlar con ustedes. Me sentí muy cómodo y además uno se siente honrado de ser escuchado por todos ustedes, los cuales considero y tengo una alta valoración de todos ustedes, sobre todo de los que más conozco, que son gente capacitada. Así que para mí es un honor que me hayan escuchado, no siendo un especialista en la materia. Por otro lado, voy a hacer todo lo necesario para poder seguir acompañándolos porque me interesa muchísimo. Y además, estos escenarios de intercambio es lo que creo que hay que tratar de desarrollar. Como dicen en la propaganda o en la publicidad de una película como es de una serie como El Eternauta que está saliendo ahora, nadie se salva solo. Yo creo que el tratar de trabajar en conjunto y de tratar de ayudarnos mutuamente potencia las posibilidades del éxito de lo que llevamos adelante. Así que muchas gracias nuevamente. Quedo a disposición de ustedes como productor y como funcionario del gobierno de Entre Ríos en este momento. Así que muchas gracias y nos veremos pronto. Los agradecidos somos nosotros y hacemos un cierre de esta reunión aquí en Antropoceno. Gracias, Jorge, por tu gentileza y te contamos ya como un amigo más de Antropoceno. Buenas noches a todos.